תיפול תן לי יד, נלך ביחד לאורך כל הדרך, לא חשוב מה היה, העיקר תחייך. בדיוק, בדיוק ולא בערך, יש רק אחד שיודע את מה שיהיה, ומה שהיה וגם מה שבינתיים. אל תוותר, אל תישבר, תראה שהכל עובד, כי אלוקים גדול, כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים יודע את הכל, אל תיפול, אלוקים גדול, הוא כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. בעולם שום דבר לא מושלם, תחכה, עוד יהיה טוב, אתה יודע, תן לזמן לעבור, תן לזמן לרפא, ותזכור שאתה לא יודע, יש רק אחד שיודע את מה שיהיה, ומה שהיה וגם מה שבינתיים. אל תוותר, אל תישבר, תראה שהכל עובד, כי אלוקים גדול, כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים יודע את הכל, אל תיפול, אלוקים גדול, הוא כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען, אין לנו על עתיד, אפילו שבשמיים. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען, אין לנו על עתיד, אפילו שבשמיים. אלוקים גדול, כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים יודע את הכל, אל תיפול, אלוקים גדול, הוא כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים שומע את הכל, הוא גדול, יהיה בסדר, אלוקים גדול, כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים יודע את הכל, אל תיפול, אלוקים גדול, הוא כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלוקים שומע את הכל, הוא גדול. Shabbat Shalom para todos, estamos nuevamente, tuvimos un problema de internet en el Shabbat pasado, así que no pudimos transmitir, pero acá estamos nuevamente en este día hermoso de Shabbat, para este lugar de la tierra, espectacular, con sol, no tan frío, ya está mucho mejor. Así que sean todos bienvenidos a este video, a todo lo que vamos a compartir, no solo los que puedan conectarse ahora, sino los que vayan a ver el video en otro momento. Para este Shabbat, para esta semana, corresponde la Parashá Toldot, Parashá número 6, que significa Toldot generaciones. Así que muy interesante para este regreso después de 15 días, por decir así, de que pasaron de los encuentros con los videos por este medio. Entonces, muy interesante todo lo que vamos a compartir en esta mañana de Shabbat. Todo lo que se pueda. Sabemos que, como siempre decimos, las porciones son bastante extensas y no se puede
tratar todos los temas, ¿no? Pero están muy interesantes y siempre llevándolos a la parte práctica o a la parte de la aplicación para nuestra vida y para la dinámica del pueblo de Israel, ¿no? En los días en que nos encontramos. Es muy importante poder hacer una lectura de los días en que vivimos, porque si no lo hacemos, vamos a estar perdidos, literal, perdidos de lo que está ocurriendo, aunque estemos dentro del escenario. Porque es necesario poder estar ubicados, saber lo que está sucediendo, estar informados y demás. Y con esto hay un abanico grandísimo de cosas que podríamos en este día hablar y meditar, pero bueno, como siempre decimos, no tenemos todo el tiempo para hablarlo y por ahí en otros videos podría ser, porque las porciones de la Torá siempre van acompañadas con sucesos y sabemos que nada es casual, con sucesos que acontecen en el mundo. Y de hecho, de todo eso vamos haciendo diferentes reflexiones y siempre es bueno nuestro Abba poder hablarnos al interior y poder reflexionar. No solamente en el sentido individual, sino vuelvo a decirles como pueblo, ¿no? Porque tenemos que saber qué es lo que está sucediendo, cuál es el rol de Israel en estos días, en todo lo que acontece y hacia dónde vamos y qué nos estamos y de qué manera y cómo nos estamos preparando para estos eventos finales. No porque nosotros decimos, lo dicen las Escrituras y también el contexto de lo que se está viviendo nos muestra verdaderamente esos acontecimientos. Así que para comenzar esta mañana, solamente encomendarnos en nuestro Abba y que Él nos dirija con su Ruach, porque si hay algo que necesitamos para estos días es la dirección del Ruach en cada día, en cada paso, en cada decisión que tomamos. Gracias, Abba, en esta mañana. Estamos verdaderamente agradecidos porque nos has mantenido con vida para llegar hasta este momento, hasta esta temporada. Gracias, mi Rey, porque en este nuevo mes en el cual nos encontramos y en este Shabbat podemos decir que tenemos un tiempo especial donde hay cosas que estás haciendo para tu pueblo y haciendo también en el mundo entero. En esta mañana queremos meditar en las palabras de tu Torá, que nos guíes y que tu Ruach sea bueno y que venga a nosotros con esa frescura de tu palabra. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, entonces la porción en la que estamos meditando en esta mañana, la número 6, para allá Toldot, que son generaciones, vuelvo a decir, hay mucho, pero vamos a leer los versículos. Ya les digo. Vamos a leer el capítulo 25 de Génesis, Bereshit, capítulo 25, el versículo 19. Vamos a empezar a leer desde ahí y luego, si queda alguna parte, vamos a tomarla, pero vamos a comenzar por aquí. Entonces, es la porción Toldot, o Parashat Toldot, Génesis capítulo 25, versículo 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Voy a leer en la otra versión, que seguramente lo están siguiendo. Y dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó, dice. Y lo aceptó Adonai. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai. Y le respondió Adonai, 2 naciones hay en tu seno. 2 naciones hay, presta atención a esto porque no son solo 2 personas, son 2 naciones. 2 naciones hay dentro de tu seno, hay en tu seno. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro,
y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú al talón, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y acá avanza un poco la historia, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Acá nos da características precisas de cómo eran estos dos personajes, por decir así, pero en realidad son dos personas muy importantes dentro de lo que es la historia de nuestro pueblo, que van a dar, va a dar a luz, por decir así, a partir de ellos, dos naciones donde son claves aún para nuestros días. Pero dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, hay otras versiones que dice exhausto, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú dio pan y también del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Luego podríamos seguir leyendo. Viene acerca de la situación del pozo en Gerar con Isaac. Luego viene también lo de la bendición, que quizás lo vamos a tratar un poquito. Pero hasta aquí vamos por lo primero. Tenemos en esta porción a la descendencia, las generaciones que parten de Isaac. Recuerden que Dios promete a Abraham, y es muy importante esto, Dios promete a Abraham la promesa que le hace sobre la descendencia. Fue todo un parto verdaderamente, ¿no? Porque sabemos que fue todo un tema la confianza, no porque no lo hubiera, sino porque las condiciones no se prestaban para que Abraham tuviera descendencia. Y podríamos estar hablando extensamente sobre esto. Pero el punto está que después de ver el cumplimiento de la promesa en Isaac, vemos ahora que empieza, como decir, la historia de Isaac y de Rebeca. Recuerden que si lo conectamos con lo que pasó en la porción anterior, cuando Abraham manda a buscar a esa esposa para Isaac. Muy importante, porque sabía que acá, y lo venimos hablando, a causa de esto no tuvimos el encuentro del Shabbat pasado, pero veníamos trabajando la idea de que muy importante la elección de la esposa para Isaac, no teniéndolo en cuenta solamente como la esposa para su hijo, sino viendo la trascendencia de la palabra, de la promesa que Dios le da, y hablando de que a partir de él iban a ser bendecidas las familias de la tierra, la promesa, la formación de un pueblo. Entonces Abraham no se está fijando solamente en la elección de una esposa para su hijo, sino mirando más allá en todo lo que el Elohim de Israel le habló acerca de lo que iba a hacer con él, con su descendencia, la cual hoy hasta aquí estamos, acá estamos. Podemos decir que somos esa descendencia. Entonces, muy importante lo que sucede allí. Ahora, si seguimos ese hilo, digamos, trayendo la idea de lo que ocurre allí con Abraham, cuando busca la esposa para Isaac, nos encontramos ahora en una situación donde ya está, digamos, como
acomodados, ya pasó un tiempo, ya están establecidos, hay un tiempo prudente entre Isaac y Rebeca, pero también sabemos que hay un momento donde no podía ella tener. Y dice que él oró y Dios escuchó a Isaac, escuchó para que ella pudiera concebir. Ahora, otra vez nos encontramos, una vez que Rebeca está embarazada, no solamente para, podríamos decir, la satisfacción personal, en el caso de Rebeca, y también el honor de Isaac, sino mirando más allá, no dejando de lado la situación personal, pero mirando un poco más allá, estamos viendo que hay un propósito, hay un trabajo de Dios para la formación del pueblo y para ver la bendición de las descendencias para este tiempo. Entonces nos encontramos a Rebeca, que está por concebir, y ella consulta y sabe que tiene ahora, son 2 naciones. Es muy importante esto porque lo que sucede luego, en los próximos capítulos, cuando viene la bendición, cuando ya Isaac es viejo y va a dar la bendición a los hijos, Rebeca tiene muy presente la palabra que se le dice, la palabra profética que recibe cuando ella estaba embarazada. Entonces eso es muy importante porque los hechos no se dan de acuerdo a lo que a Rebeca le podría haber parecido, sino que por el texto bíblico Rebeca está, por decir así, trabajando la palabra que le fue entregada antes de dar a luz sus hijos. Entonces hay todo un trabajo. Por eso cuando dice las escrituras que Rebeca amaba más a Jacob e Isaac amaba a Esaú, no creo que haya sido en el sentido literal de amarlos, de tener preferencia, sino de haber una conciencia de lo que Dios había ya establecido desde el vientre para continuar con lo que Dios dijo, con su propósito. Hay una diferencia cuando nos centramos en solamente nuestro placer o en lo que a nosotros nos gusta, nos puede gustar para que tenga que ver con solo nuestra vida personal o nuestra vida de familia, pero hay una diferencia cuando lo que hacemos está verdaderamente puesto en contexto del propósito, y hay una diferencia. Entonces, Rebeca vino trabajando desde que se enteró de todo esto, es decir, Rebeca empezó a trabajar, empezó a poner, por decir, manos en el asunto para que lo que Dios había dicho, no porque Dios no lo iba a hacer, sino porque para contribuir o para colaborar, contribuir o colaborar en lo que Dios había dicho. Hasta acá creo que está más que claro. Pero el punto que quería centrarme en esta mañana, porque no era esto, aunque está relacionado, en la situación por qué Esaú llega a la postura de vender la primogenitura, siendo que era muy importante, obviamente mucha responsabilidad, ¿no? Si nosotros vemos, en la Torá nos establece acerca de la primogenitura, lo que significaba ser un primogénito, la bendición que había sobre el primogénito. Bendición y responsabilidad. Obviamente, el primogénito debía cuidar de sus hermanos, debía cuidar la casa y obviamente ya cuando su padre no estaba, él tenía que hacerse responsable de cuidar a todos y poder continuar todo lo que venía en ese legado familiar. Entonces es muy importante, mucha responsabilidad, pero también el primogénito recibía una doble bendición. Entonces, dentro de lo que se llamaba lo que es la herencia, recibía doble. Quizás nos centramos como en la primogenitura, en la bendición, pero no vemos también la responsabilidad. Entonces, acá nos encontramos con 2 muchachos, por decir así, 2 muchachos, donde pasa un tiempo de formación en cada uno, pero cada uno va siguiendo como una línea, o va siguiendo como un camino, por decir así. Y lo encontramos casualmente en el versículo 27 del capítulo 25 que leímos,
Si ustedes lo buscan ahí, muy importante, lo vamos a leer y vamos a ver cuál era la característica, o la responsabilidad, o la forma de vida de cada uno para poder entender lo que sucede luego. Porque a veces nos centramos en que se vendió la primogenitura y luego pasamos a que Jacob engañó a Esaú y tomó la bendición. Y veamos por qué en realidad no es tan así. Veamos verdaderamente cómo se narran los hechos, los sucesos, para entender, ¿no?, lo que sucede aún en nuestros días. Entonces, el versículo 27 del capítulo 25 de Génesis. Y dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, diestro en la casa, pero en la casa porque era cazador, hombre del campo. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces, si nosotros vamos a ver, Esaú era cazador, diestro en la casa, pero era hombre del campo. Y esto hace referencia, no porque estuviera mal que fuera un hombre del campo, sino porque hace referencia al mundo. El campo hace referencia al mundo. Entonces, vemos que en contraparte está Jacob, dice un varón quieto que habitaba en tiendas. Cuando vemos en la Torá que aparece la expresión de habitar en tiendas, hace referencia a estar en la cobertura de la Torá. Habla de estar en la Torá. Hay una diferencia en los dos, pero no por la función que se ve acá, que pareciera literal, sino que nos está hablando de estas características, nos está hablando la forma en que ellos vivían. Y Esaú, y lo vamos a ver más adelante, Esaú toma algunas decisiones en todo lo que vemos en el relato, que nos da verdaderamente la pauta que la característica que se está nombrando aquí va más allá de un trabajo literal, sino de lo que había en su corazón, de la forma en que conducía o llevaba su vida o el camino que había elegido. Eso pasa con Esaú, luego lo mismo con Jacob. Los dos salidos del mismo vientre, los dos gemelos, pero cada uno con diferentes características, diferentes caminos, cada uno, obviamente, ¿no?, como se le dijo a Rebeca, 2 naciones, 2 pueblos, y diferentes, el mayor sirviendo al menor. Y aquí vemos en la línea que Dios está mostrándole a Rebeca cuál era la persona, cuál de los 2 hijos es el que iba a seguir el camino, la descendencia, para formar ese pueblo que Dios así estableció. Entonces, uno era hombre de casa, cazador, y del campo, y el otro era un varón quieto que habitaba en tiendas. Vamos a seguir el relato, que aunque lo leímos, vamos a ir viendo. Dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Eso ya lo dijimos. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, ahí me quería detener, cansado. A partir de aquí, todo lo que hemos hablado, como podríamos decir introducción o como un pantallazo de todo lo que introducirnos en verdaderamente de lo que vamos a hablar, el punto está en este versículo. Es decir, ¿qué tiene que ver este versículo? Bueno, casualmente lo que quería plantear es acerca de la palabra que nos relata aquí, que otras palabras, otras versiones dicen otra palabra, estoy como en un trabalengua, pero aquí dice, hay una versión que dice: Jacob puso a hervir un guiso cuando Esaú llegó del campo exhausto. La otra versión dice cansado. Quiero que veamos un poco, no por centrarnos en Esaú y decir, somos personas del mundo, pero sí quiero centrarme en la idea y
de cómo la vida de Esaú podría haber tomado otro rumbo. Sin embargo, las decisiones y las elecciones lo llevaron a ir por un camino diferente, por un camino al que no, digamos, no es el que se seguía en la casa, sino que decidió ir por caminos diferentes hasta llegar a la situación de vender su primogenitura con lo importante que era. Y vemos más adelante que todas esas decisiones fueron tan tremendas que realmente no le importaba lo que Dios dijera, no le importaba lo que había aprendido en su casa, porque en realidad los actos demuestran que había planteado su vida como el eslogan en el cual vivimos hoy. Vieron que escuchamos por todo lado, el mundo según vos, viví como vos quieras, como a vos te parezca. Bueno, creo que Esaú tomó esa idea en su tiempo e hizo lo que él quiso y así terminó, ¿no? Pero si avanzamos en esto, acá la escritura dice que él estaba cansado. Podríamos decir, y sí, estuvo trabajando en el campo todo el tiempo, todo el día, estaba re cansado y no, obvio que lo único que quería era comer, acostarse quizás. Pero si lo llevamos a esto, y vuelvo a leer el texto, dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Aquí nos da, si vamos a la descripción, vamos otra vez al versículo, cuando habla de la característica de Esaú, que dice que es un hombre de casa, cazaba, pero que era también un hombre que andaba en el campo, nosotros podemos ver que acá lo que dice es que él vuelve del campo cansado. Cuando hablamos del campo, hace referencia a mundo. Cansado, podríamos decir, no solamente en el sentido literal físico, sino que estaba agobiado, exhausto de un montón de situaciones de las cuales seguramente vivió. En la historia, muchos dicen que él en realidad venía cansado porque venía escapando de alguien que había matado y lo venían persiguiendo. O sea, hablamos de que en realidad Esaú estaba como en un constante agitar en su vida, con malas decisiones, donde eso le provocaba cansancio. Pensaba en nosotros, en nuestros días, en todas las situaciones que vemos a nuestro alrededor. Y pensaba si realmente nosotros también nos encontramos como en ese sentido de cansancio. Si me espera un segundo, voy a hacer algo acá. Entonces, se me fue. Nosotros nos encontramos a veces en esa misma situación. Hemos llegado a decir la expresión alguna vez ante situaciones que nos tocan vivir, estoy cansado o estoy cansada. Hemos llegado a esa situación, nos ha pasado muchas veces. Hemos llegado a un momento de decir estamos cansados de correr, por decir así, de andar, de querer poder obtener algo que necesitamos, del trabajo, la economía, la familia, el llevar todo adelante y un montón de situaciones, y a veces hemos llegado a la conclusión de decir estamos cansados. Esaú venía de todo de ese agitar, por decir así. Por eso, ¿por qué digo esto? Porque como que él era una persona que estaba de continuo movimiento, sin embargo la característica de Jacob habla de que estaba quieto, no en el sentido literal, vuelvo a decirle, no porque estuviera haciendo muchas cosas, sino por la condición de su interior que él lo llevaba a actuar como actuaba. Yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero estar viviendo en Shalom. Puedo estar en un montón de situaciones, aún situaciones que oprimen, situaciones difíciles, pero puedo estar en Shalom. Aquí lo que denotan las escrituras, que Esaú era un hombre que verdaderamente estaba agobiado, estaba turbado, estaba agitado en su vida, que no podía, al no estar eligiendo, digamos, el camino correcto, eso le llevaba a estar cansado, a estar exhausto. Pensaba si él vivió muchas situaciones en su vida. Cuando llega a la venta de la primogenitura,
es como la parte final, por decir así, o el desenlace de todas las situaciones que él venía arrastrando. Entonces, nosotros podemos estar hoy en la misma situación y hablando como pueblo también, que estamos regresando a la casa del Padre, regresando a la Torá, caminando en Emuná, donde podríamos decir que hay un camino en el cual hemos recorrido para algunos, otros que están comenzando, pero en medio de todo eso hay un camino al cual nosotros debemos cada día tomar la decisión de seguir la senda, de caminar por lo que Dios dice, y eso es de continuo. Ahora, cuando nosotros nos desenfocamos o nos desalineamos de la Torá, del camino, de lo que Dios establece, de sus mandamientos, lo que sucede es que empezamos nosotros a entrar en esa agitación, por decir así, en ese movimiento en el cual andamos corriendo detrás de alcanzar un montón de cosas donde nos llevan a estar cansados, donde nos llevan a estar exhaustos. Y le digo más, el problema de tanto cansancio puede terminar, y con esto hago, digamos, la idea central de este video, ese cansancio de diferentes situaciones nos pueden llevar a un desenlace de vender la primogenitura. Esta es la clave para este día. ¿Cuántas cosas, cuántos momentos, cuántas oportunidades nos ha dado nuestro Abba, el Elohim de Israel, para nosotros estar caminando? Él nos aceptó, nos dio la oportunidad, por medio de Mashiach nos permitió entrar a su familia, nos entregó en amor su Torá, su voluntad, para enseñarnos a vivir, para mostrarnos cómo debía ser el camino. Pero en el medio o en el caminar o en las circunstancias que nos han tocado vivir o aún en el comienzo de empezar a caminar en la Torá, hemos vivido situaciones que nos provocaron ese cansancio, el estar exhausto, y que si estamos en ese punto, no lleguemos al punto de vender la primogenitura. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo en el que estamos viviendo, como decimos, en tiempos difíciles, donde sabemos muy bien que son los eventos finales, los tiempos finales, como lo vemos a la luz de las Escrituras, de Apocalipsis. No podemos decir el tiempo, pero sí hay ciertas situaciones que se están dando que lo vemos, donde para el pueblo está siendo como más, por decir así, más difícil. Estamos viendo cada día más donde el pueblo tuviéramos menos tiempo, por decir así, para poder hacer un montón de cosas. Entonces, el punto está aquí. Si nosotros nos enfocamos en el contexto en que estamos viviendo, en todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor, de todos los problemas que suceden a diario, y no vemos hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde estamos, dónde es nuestra meta, hacia dónde nos estamos dirigiendo al caminar, vamos a perder el enfoque. Entonces nos vamos a meter tanto en lo que hay a nuestro alrededor y vamos a perder de vista hacia dónde tenemos que llegar. Por eso es que en ese cansancio Esaú no le importó vender la primogenitura, porque ya venía en su vida tomando decisiones y desenfocándose de lo que él tenía que enfocarse en ese camino correcto. Entonces, en todo ese caminar, en todo ese peregrinaje, por decir así, de su vida, fue tomando decisiones, haciendo cosas que estaban fuera de lo que se establecía. Entonces terminó como se terminó, vendiendo la primogenitura. Y decimos, pero ¿qué tan grave podría haber sido vender la primogenitura? Porque él luego siguió, continuó su vida. Pero lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que porque hay formas en que usamos o optamos por seguir en la vida y vivir, y porque parece que estamos bien, estamos correctos. Y tengamos cuidado con eso. Porque el hecho de ciertas cosas estén bien en nuestra vida, por decir bien,
no significa que estén correctas. Entonces a veces empezamos a caminar con el Eterno, pero en el camino nos cansamos y hasta podemos llegar a vender la primogenitura, y aunque nuestra vida siga y parezca que todo está bien, en realidad ya perdimos algo muy importante, la primogenitura. Recuerde que Dios dice, cuando avanzamos en el tiempo, cuando Dios le habla a Faraón y dice que le habla acerca de su primogénito. ¿Quién es su primogénito? Israel es su primogénito. Entonces, vender la primogenitura tiene que ver con salirnos de todo el camino y el diseño de todo lo que Dios ha establecido. Salirnos fuera, estar fuera de los parámetros que Dios ha puesto en la Torá, las instrucciones para caminar. Aún muchas veces dejando al Mesías de Israel. Obviamente, dejamos de estar, de caminar y nos desenfocamos de todo. ¿Por qué digo esto? Porque verdaderamente estamos en tiempos donde llegamos a esta expresión de decir estoy cansado, estoy exhausto, quiero dejar todo, no sé si voy a continuar. Y esa decisión nos va a llevar a un desenlace no muy bueno, aunque parezca en el momento que no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Esaú erró el camino, tomó un camino errado. Es más, vemos en la misma escritura que dice las decisiones que tomó, porque aún en la decisión de tomar esposas, lo hizo mal. Y ni siquiera tomó las personas correctas y para continuar la descendencia y para continuar la instrucción, vuelvo a decir, como le pasó a Isaac, que tomó por mujer a la mujer que Abraham le dio, porque Abraham entendía la importancia de continuar con la idea de Dios, con el plan de Dios, con el propósito. Y Esaú, aún en esto también, siguió por otro lado, porque dice el versículo 34 del capítulo 26, dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Biri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. De bendición no fueron. Porque si para los padres era complicada la situación es porque de bendición no fueron. Y no podrían haber sido por la situación como que se dio, no hubiera sido bendición para, para lo que es la formación del pueblo. Sin embargo, Rebeca, sabiendo esto, y me adelanto un poco a los tiempos, Rebeca, sabiendo esto, manda a Jacob a la casa de Labán para allí tomar mujer, ¿no? Porque es lo que sucede después. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo que estamos planteando hoy. La importancia de perseverar en la tienda. Y cuando hablamos de estar quieto como la característica de Jacob, no en el sentido literal de quedarnos quietos y estar leyendo, no está hablando de eso, sino de tener esa quietud en nuestro interior, pero también ser personas de instrucción, personas que están bajo la cobertura de la Torá y que caminan según la Torá. Obviamente, siguiendo las pisadas del Mesías, no estamos hablando de dejar, esto es un todo. Él es esa instrucción viviente, a la cual seguimos cada día. Cuando Él dijo que estaría con nosotros, Él es nuestro modelo, Él es el maestro, seguimos sus pisadas, vemos su accionar, cómo nos enseñó en el Brit Hadashah, en la instrucción, cómo caminar cada día. Aún caminar en Shalom, porque ese es el tema, que estamos viviendo en tiempos tan difíciles y lo que estamos perdiendo es Shalom. Por eso Él estaba cansado y exhausto. Porque había perdido esa Shalom, había perdido la seguridad, el bienestar, había perdido todo eso y ya se manejaba por sus propias fuerzas, todo lo que él podía tomar, todo lo que él podía hacer, y aún en las decisiones que él tomó fueron fuera de esa instrucción, fuera de estar en Shalom. Sin embargo, Jacob dice que estaba quieto, vuelvo a decir, no por literalmente decir que estaba quieto,
sino que había en su interior esa shalom. Y dice que él estaba preparando ese guiso, y ahí tiene el encuentro con su hermano que viene cansado. Estaba tranquilo, estaba preparando comida, Jacob. Y dice en el versículo 32, entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Esas palabras de Esaú son tremendas. Esas palabras realmente, o esa pregunta que hace, y en esa conversación con Jacob, lo que está haciendo Esaú es evidenciar lo mismo que sucede en nuestros días cuando encontramos personas que dicen: ¿para qué tanto si nos vamos a morir? O como muchos dicen: no hay otra vida, después de esta no hay otra. Entonces, ¿qué les importa qué camino seguir o cómo vivir? Porque total, hay una sola vida, después se muere y ya está. Sin embargo, Jacob estaba mirando más allá. Jacob estaba mirando más allá de esa situación tan trivial y simple como la que estaba planteando Esaú. Yo me pregunto, y les hago la pregunta: ¿será que nosotros también tenemos ese concepto que, bueno, nos vamos a morir y ya está, nos vamos a morir? ¿Para qué tanto esfuerzo? Si me voy a morir, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Y llevémoslo al sentido, vuelvo a decirle, no al sentido en lo que estaba aquí, que Esaú iba a ser el primogénito, iba a quedar cuidado de la casa, sino hablemos en el sentido, lo ponemos en nuestro contexto hoy, ¿sí? Y nosotros a veces diciendo las mismas palabras: si nos vamos a morir, total, ¿para qué voy a perseverar en todo esto? ¿Para qué voy a perseverar en el camino, en la instrucción? ¿Para qué? Recuerde que la escritura hoy nos está hablando, no está hablando a personas que aún no conocen la instrucción, nos está hablando a nosotros. Estamos viendo este panorama nosotros. ¿Cuánto estamos perseverando? ¿Qué camino estamos eligiendo? ¿El camino de la instrucción o vivir a nuestra manera? ¿O andar cazando por ahí en el campo? Y en este sentido hablo del mundo, de asimilarnos, de querer ser como los demás, cuando nosotros se nos llamó a ser una nación separada, apartada, kadosh, para Él. Es empezar a ver un poquito más en profundidad de que se nos está llamando a trabajar más comprometidamente con la causa, más comprometidamente en el propósito del Eterno, y no tanto centrado en nuestros intereses, en nuestro bienestar, en lo que a nosotros nos parece, aún en un sentido individual. Porque Esaú estaba trabajando en función de su propia vida. Estaba trabajando y su interés estaba muy lejos de los intereses que Dios quería, y aún si estaba tan interesado en cazar y en lo que él estaba, en su propia mundo, por decir así, no podía ver el propósito, no podía ver el plan. Y a esto podríamos agregarles que aún podría haber estado tan metido en su egoísmo, en mirar hacia sí mismo, que iba a estar interesado en el plan de Dios, el plan del Eterno. Y eso es lo que nos sucede muchas veces. Estamos tan inmersos en lo que necesitamos, de una manera egoísta, mirando a qué necesitamos, que nos olvidamos cuál es el plan de Dios y lo que Dios quiere. ¿Sabe que el calendario del Eterno, y hablo como algo que no es menor, no le quiero dar menor importancia, pero solamente analizar el calendario del Eterno, nos damos cuenta que Él nos enseña que Él quiere gobernar en nuestro tiempo. Solo con ver el calendario. Porque el calendario muchas veces nos pone de manifiesto que no queremos ser gobernados en los tiempos, no queremos que nadie nos diga qué día hay que separar, qué día hay que guardar, qué momentos hacer esto o lo otro. Ya en el calendario encontramos, por decir así, un choque
por lo que nosotros mismos queremos. Es como decir, nos encontramos diciendo, Dios me está diciendo que estos son los días, que este es el calendario, esta es la agenda, la cual yo tengo que seguir, pero yo no lo quiero porque este día yo quiero hacer otra cosa, o se me complica, o porque yo venía, y hablemos los que estamos en transición, o los que están en transición, mejor dicho, que les cuesta porque ya tenían organizado su vida, por decir así. Cuando llegamos a la Torá, tuvimos que hacer muchos cambios. Los tiempos fueron diferentes. Y aquí estamos, Acá estamos. No voy a decir, pero pobres. No, acá estamos y estamos bien. Y pudimos hacer esos cambios. Y pudimos entender el calendario del Eterno y empezar a vivir de acuerdo a ese calendario. Aún estando en el exilio, aún a veces con muchas complicaciones, pero estamos. Porque el problema que tenemos nosotros es que no queremos ser gobernados. El problema es que no queremos entrar en la instrucción del Eterno. El problema es que queremos seguir manejando nuestra vida, seguir cazando en el campo. Terminar cansados y exhaustos de situaciones que incluso aún a veces le preguntamos a Dios por qué estamos viviendo lo que vivimos. Y si solamente nosotros hiciéramos un análisis de la forma en que vivimos, nos daríamos cuenta de que todos esos reclamos que le hacemos al Eterno parten desde nosotros mismos, el problema, y desde nuestras malas decisiones. Y digo todo esto porque estamos en tiempos donde tenemos que caminar más firme todavía, porque la presión está siendo más fuerte. Entonces lo que yo quiero decir es que cada día que pasa, no andemos en el campo. Vuelvo a decirles, por favor, no miremos en el sentido literal. No sigamos, el andar en el campo es como seguir y de a poco ir amoldándonos a la forma del sistema, la forma de pensamiento. El Rab Shaul dijo algo en Romanos capítulo 12. Seguramente ustedes lo saben, yo se los voy a leer, lo pueden buscar. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y las palabras del Rab son tan actuales, que nos hacen pensar la forma en que nosotros debemos caminar en estos días. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos habla claramente de cómo nosotros debemos conducirnos en estos días. Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá nos está hablando de la entrega, de la separación, digamos en todo lo que se debe trabajar, como la característica que da de Jacob, ¿no? Acerca de estar en la instrucción, de presentarnos, de separarnos para Él. Por eso dice, preséntense como sacrificio vivo, santo, vivo. Hay que estar en esa dinámica, no perder, no entrar en una rutina, sino en una relación, en un constante con Dios. Santo, separado, agradable a Dios, quiere decir, estás caminando en la instrucción. Pero dice algo muy interesante. Porque todo esto parece muy lindo del versículo 1, pero si nosotros nos dejamos por un momento influenciar por lo que dice el versículo número 2, no vamos a poder llegar. Y dice, no os conforméis a este siglo. Otra versión puede decir a este sistema. No te amoldes a este sistema. No te amoldes a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos habla de renovación de vuestro entendimiento, y habla de no conformarnos. Si nosotros estamos de continuo en esa búsqueda, en ese trabajo de buscar al Eterno,
de caminar en su instrucción, de estar firmes en esa instrucción, de no perder las pisadas de nuestro Mesías y perseverar, como dice en Apocalipsis, nosotros nos vamos a encontrar cada día, eligiendo, caminar en las sendas del Eterno y alejándonos de la forma de pensamiento, todo lo que quiere presentar el sistema, podríamos decir el campo, el mundo, todo lo que tiene que ver, que está en oposición a la instrucción del Eterno. Esaú caminó por esa línea. Esaú caminó cada día cazando, buscando para su propio placer, para su propio bienestar, amoldándose a un montón de situaciones seguramente, que los llevaron a malas elecciones, porque no lo estamos inventando, lo vemos en las Escrituras, las elecciones que él tomó. Vendió la primogenitura, tomó mujeres de otro pueblo, o sea, se desalineó de la instrucción y del camino por el cual debía seguir. Yo me pregunto hoy, ¿cuántas cosas están como oportunidades a nuestra mano? Y aunque parecen buenas, al tomarlas, pueden llevarnos para el camino de vender la primogenitura. A veces hablamos, no vendas tu primogenitura, pero pareciera como algo muy, muy fuerte, ¿no? Pero a veces no estamos en el punto todavía de vender la primogenitura, pero podemos estar en el punto que empezamos a cansarnos. Pensemos. ¿Qué situaciones nos están provocando cansancio? ¿Qué situaciones? Pensemos. Yo voy a tomar un poco más. Pensemos en esto antes de continuar. ¿Qué situaciones nos están cansando? Nos están provocando cansancio. Vuelvo a decirles, si hay algo que perdió Esaú, fue Shalom. Si hay algo que perdió Esaú, fue Shalom. Tenía de continuo un espíritu agitado. No podía ver con claridad, no podía al tomar las decisiones que tomó es porque no tenía Shalom. No tenía seguridad en su interior. Jacob, sin embargo, pudo trabajar esto. Y sabiendo Rebeca, la palabra que el Eterno le había dado, trabajó en la vida de Jacob, porque sabía que el mayor iba a terminar sirviendo al menor. Pero sin embargo, Esaú tuvo oportunidades y las oportunidades las perdió. Porque él podría haber estado, aún estando cansado, haber dicho, no, yo puedo estar cansado, pero la primogenitura no te voy a vender. Sin embargo, ¿qué dijo? ¿Para qué? Si me voy a morir, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Habla de una persona totalmente desenfocada, de una persona totalmente fuera de la instrucción, sin importarle, sin darle valor, sin darle el sentido correcto. Nosotros nos podemos estar yendo por ese mismo camino. Nadie está exento. El mismo Rav Shaul, el apóstol Pablo, dice, no nos conformemos, no se conformen a este siglo, no se amolden a este sistema, porque podemos estar caminando en ese cansancio, porque como estamos viviendo un montón de presiones, nos amoldamos al sistema porque es más fácil, por el mismo cansancio. Es más fácil. Porque perseverar y no moldarme al sistema puede llevarme mucho esfuerzo. Puede llevarme, pero hay una realidad que mientras nosotros elijamos por la instrucción, elijamos por caminar alineados al Eterno y a su Torá, eso nos hace vivir en Shalom. Puede haber un montón de situaciones a nuestro alrededor, pero cuando estamos seguros a dónde vamos, cuando estamos seguros hacia dónde queremos llegar, cuando estamos seguros cuál es el propósito y qué es lo que debemos trabajar, no va a ser fácil, pero va a haber Shalom en nosotros. Dice que Jacob era un hombre quieto. Y eso es lo que se tiene que formar en nosotros. Esa quietud, se tiene que trabajar esa quietud, no por el sentido literal de estar quieto. Yo puedo estar inmerso en un montón de cosas, de planes y demás, pero todas estar enfocadas en el propósito. Y eso va a provocar en mí
caminar en esa shalom continua. No estar cansado. No llegar al punto de decir lo que dijo Esaú. Si ya me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Podría decir más cosas en cuanto a eso, porque estamos viendo de que muchos están aún del pueblo. Por eso los tiempos que estamos viviendo quizás no se ve solamente afuera, sino dentro del pueblo. Se está viendo la apostasía, dentro del pueblo se está viendo esa liviandad. Dentro del pueblo se está viendo cómo se están conformando, y como digo yo, hace un tiempo, muchos se están perdiendo de las filas del ejército de Israel. Muchos se están dejando al Mesías, muchos están abandonando el caminar en la Torá. Y es fuerte lo que estoy diciendo, pero lo estamos viendo. Y esto nos está llevando a que los que hoy estemos y los que estemos mirando, poder afianzarnos más, tomar realmente nosotros la responsabilidad como primogénitos de caminar en la instrucción, en lo que nuestro Abba quiere. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, y el que diga que no es porque no está entendiendo los tiempos, porque no está viendo, porque no hay un sentido profético de estar haciendo una lectura de lo que está sucediendo. O seguimos viviendo la vida cazando. Podría decir cazando mosca, ¿no? Pero cazando. Andamos en el campo cazando. Entonces nos cansamos, pero nos cansamos de las situaciones, pero no estamos viendo. No estamos viendo lo que hay. Podemos estar nosotros en un continuo caminar donde empezamos a perder esa fuerza, porque el caminar es continuo. Cada día hacemos actividades, nos levantamos, nos acostamos y seguimos con las actividades. Pero en medio de todo eso, de ese caminar, yo tengo que encontrar la quietud. Yo tengo que encontrar el vivir en Shalom, el estar amarrado, por decir así, a la instrucción del Eterno, a Él, a nuestro Mesías, a todo lo que nos enseñó. Porque pareciera que es fácil. Y decimos, no, está todo bien. Pero el Rab Shaul dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces nos habla que hay un continuo, y nos damos cuenta en los ciclos, en el ciclo del Eterno, cómo nos va llevando, y hay una continua actividad y movimiento, pero ese continuo movimiento nos hace estar alertas para no desenfocarnos del camino. No perdamos de vista lo que Abba quiere para nosotros, estemos atentos a todo lo que está ocurriendo, pongamos atención a nuestra vida, personal, pero como familia, matrimonio, los hijos, porque hay que estar alertas, caminando en Shalom, pero siempre alertas, porque estamos en movimiento, estamos en movimiento. Jacob dice que era un hombre quieto, que estaba dentro de la tienda, pero eso no significaba que él no hacía nada, sino que estaba en formación, en preparación. Nosotros no podemos estar queriendo caminar o seguir, digamos, en este mundo con todo lo que el sistema está trayendo como una ametralladora tirando tantas cosas y estar como cazando en el campo, tomando decisiones a nuestro parecer, no permitiendo que el Eterno nos gobierne. Miremos la instrucción, miremos las escrituras. Nuestro Dios es muy, muy claro en lo que hay que hacer, lo que no hay que hacerlo, el camino que debemos seguir para poder estar seguros, para caminar en Shalom. No en nuestros planes. Cuidado con las decisiones que tomamos. Estamos en tiempos donde no podemos dar un paso en falso y que el sistema nos absorba. Miremos bien el texto que dice en Romanos. No nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a lo que dice el sistema, porque nos va a sacar, nos va a desenfocar de la instrucción y nos va a llevar por otro camino y habremos vendido la primogenitura. Así que
en esta mañana, terminando ya este tiempo, este video, ¿cuáles son los pasos que estás dando? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Cuáles son los caminos que estás eligiendo? Que te están dando cansancio y que te pueden llevar a vender la primogenitura. Cuidado, cuidado. El apóstol Pablo nos hace un imperativo, un llamado en Romanos acerca de no conformarnos, acerca de vivir apartados, presentarnos como sacrificio vivo, santo, apartados para Él, caminando en instrucción. Estamos en este mundo, sí, estamos en este mundo, estamos viendo todo, pero no pertenecemos a este sistema, al sistema a lo que se está planteando, sino que nosotros somos esos hijos de luz, que estamos caminando en la Torá, que tenemos al Mesías de Israel, el cual nosotros tenemos que seguir cada día. Y mire lo que dice al final, cuando habla de la bendición, versículo 5 del capítulo 27, cuando Isaac ya es viejo y está pidiendo al hijo mayor que le traiga para prepararle una comida, para bendecirlo, dice el versículo 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Adonai antes que yo muera. Podríamos darle un montón de implicancias a esta palabra, pero el punto está que Esaú se fue a buscar todo lo necesario para ese guiso en el campo. Pero Rebeca, en la conciencia profética y en el discernimiento, buscó en la casa todo lo necesario para esa bendición. Mi pregunta es, ¿dónde estás buscando esa bendición? ¿Por dónde andamos? ¿Estamos como Esaú, de casa en el campo? ¿O estamos como Jacob, dentro de la tienda, en un sentido de quietud, de shalom? Espero que este video les haya no solamente gustado, sino que pueda servirles para los días que estamos viviendo. Esta porción nos deja muchas enseñanzas, pero esto me pareció muy interesante, no amoldarnos al sistema, no elegir los caminos que eligió Esaú, que podríamos seguir hablando de todas las decisiones y todo lo que sucede, pero nosotros tomemos el ejemplo de Jacob, que luego es Israel, y en la dimensión profética que había en Rebeca, en todo lo que había recibido del Padre y cómo caminó por esa línea hasta el fin de sus días para cumplir con el plan del Eterno, dejando de lado aún quizás sus propias ideas y siguiendo con lo que el Eterno estableció con el plan. Pregunta para terminar: ¿estás abocado al propósito? ¿Estás abocado al propósito del Eterno? ¿Estás trabajando en el plan del Eterno y tu vida está enfocada en eso? ¿O estamos en el campo cazando? ¿Estamos en nuestras propias ideas, pensamientos, dejando de lado la instrucción? Les animo a todos, a los que vean el video, a los que estén viendo, que comprometámonos un poco más. Empecemos a caminar un poco más en shalom, tranquilos, pero siguiendo la instrucción, porque a la larga vamos a ver que fue la mejor elección. El Mesías de Israel es el que cada día, dice la Escritura, va a estar con nosotros. Pero que nosotros al caminar podamos entender que de nuestra parte tiene que haber un esfuerzo y tiene que haber un empeño en separarnos y en vivir de acuerdo como establece su instrucción. Shabbat Shalom para todos. Que tengan un buen término del día y también Shavua Tov, que tengan una buena semana y recuerden, ojo, dónde andamos cazando, ojo, dónde andamos caminando y busquemos el Shalom del Eterno.